Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien nomás, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Qué tal la Otra vez nosotros. semana? ¿Y bien? Lluvioso. Lluvioso. No sé O sea, anoche. si... ¿Cómo? O sea, anoche. Sí. Hoy por allí también estuvo lloviendo toda la mañana, me imagino. Sí, a la mañana sí, pero llovizna nomás. Ok, A la noche lo que llovió mucho. ok, ok. Y no sé si le había avisado la profe que hoy comenzábamos, no sé qué, cómo fue, No, la pero verdad que no nos avisó. Sí, de no le repente no. avisó. Ok, Mm. ok. Sí, una cuestión allí de académico, entonces, como ustedes sabrán, esto ya es prácticamente una tutoría más, ¿sí? Sí, Igual que la clase anterior, el desafío siempre es el tiempo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy es introductorio, pero más bien es prácticamente estructurar el esquema de trabajo ya porque como ustedes sabrán, la exigencia en cuanto a los trabajos y en cuanto a las evaluaciones son lo mismo. O sea, es sí, prácticamente lo mismo que un bimestre, pero en 4 clases. Entonces, allí hay una cuestión de que van a tener que leer mucho, como la clase pasada, y como la materia pasada, mejor dicho, y igual se van a tener que someter a una evaluación, porque eso es el requerimiento de la universidad, que tiene que tener una parcial y una final, sí o sí. sí. Entonces, inclusive estamos prácticamente estructurando, sería, o sea, ya tengo la estructura de los trabajos y ensayo que sí o sí tienen que realizar dentro de la asignatura de administración. Porque administración de recursos humanos sí permite, por su enfoque mismo, permite más la lectura, la investigación, entonces va a ser un poco más, digamos, investigativo que contabilidad, porque contabilidad es cálculo, es más específico. Y lógicamente también la asistencia va a tener su puntaje. Son 4 clases y en total son 8 puntos, o sea, 2 puntos por clase. Y la consigna va a ser, yo grabo las clases si se fijan desde que ingreso, entonces prácticamente no queda nada fuera de lo que no es la clase, entonces tienen que sí o sí dejar sus nombres en el chat del Zoom y ingresar como la clase pasada también, o sea, la materia pasada, ingresar en la plataforma sí o sí los días que tenemos las clases y marcar asistencia allí, en el horario de la clase, que sería 18:30 a 21:30 horas. O sea, ese mismo esquema vamos a estar manejándonos porque como sabemos es una tutoría a distancia. Entonces tenemos que 100% tener una asistencia, ¿sí? Bueno, no sé si vamos a guardar un poquito más por la compañera. Han pasado 5 minutos atendiendo de que, atendiendo de que la compañera no se conectó aún. No sé si la guardamos un poquito más. Eh, no, creo que ya no se va a conectar porque creo que no tenía saldo porque se avisó a última hora de que íbamos a tener clase. Ay, ay, Y ay. Bueno, sí, eso bueno, me dijo bueno, igual, recién. de igual manera, entonces voy a estar dando las indicaciones y como ustedes sabrán, esto es una clase presencial, entonces ya le va a restar puntaje la clase introductoria ya, porque como sabemos es prácticamente cada clase unos 2 puntos, ¿sí? Entonces, ella va a ver de igual manera esta clase grabada, así que eso es la ventaja, ¿sí? De
de la virtualidad, que queda todo grabado, entonces no podemos de repente decir yo no dije eso, ¿verdad? Porque está grabado dentro del aula. Pero como les digo, es muy distinto y siempre insto a que participen, sí, participen porque, como mencioné, cuesta muchísimo más la concentración en escuchar una clase grabada que en participar abiertamente dentro de la clase. ¿Verdad, Andrés? ¿O no es así? Sí, porque si es grabado ya medio que no se entiende. No Y sé para si verlo, te pasa que entendés más si asistís o después viendo la clase grabada. y, tipo que me aburre más lo ver lo grabado, Y sí, siéndote sincero. parece una radio, ¿verdad? Parece una radio, porque yo también Sí, sigo cursos y es un poco complicado, porque están sí. interactuando dentro de la aula y tipo que vos tenés que escuchar todo eso. Ujú. Y la interacción siempre ocurre dentro del aula. Bueno, atendiendo a que la compañera no se está conectando, no se va a conectar, no sé qué pasó. Entonces, ustedes saben que tienen una materia que es tutoría, administración de recursos humanos. Yo para el día de hoy preparé la guía general, voy a dividir en dos partes. La primera va a ser en qué va a consistir los trabajos a ser realizados y el esquema de trabajo de nuestra materia, en este caso, que es administración de recursos humanos. La gran ventaja que tienen dentro de esta materia es que esta materia solamente nos van a tener que necesariamente hacer es los trabajos de investigación. Bueno, la materia primeramente, como mencioné, es administración de recursos humanos. Los días de clase son los jueves. Va a ser el martes, sería hoy la clase introductoria. ¿Sí? Después tenemos todos los jueves de septiembre. Entonces tenemos el 16, el 23 y el 30 de septiembre. Y con estas tres clases, a partir de hoy, nosotros ya finiquitamos la materia administración de recursos humanos. Las clases magistrales serían por Zoom, serían las clases que estamos dando ahora, sería de 19 y 30 horas a 20 y 30 horas los días jueves. Entonces ustedes lo agendan y necesariamente vamos a tener una parcial que va a ser el 23, para darle más tiempo también a ustedes, el 23 del 09, ¿sí? Tenemos un ensayo que es una fecha adicional, ¿sí? Esto yo lo voy a alzar también en plataforma para que ustedes lo tengan, lo impriman o le saquen fotos, lo que fuese, o hagan screen para tener en cuenta, ¿sí? El ensayo, esta fecha 20 es un martes, excepcionalmente, solamente va a ser una entrega dentro de la plataforma para el ensayo, ¿sí? Después tenemos el final, si se fijan, es el 30 del 09. Para el trabajo práctico con defensa del mismo, o sea, ¿qué van a hacer? Van a hacer una investigación, ¿sí? Y van a elegir el tema y van a realizar la defensa respectiva de ese trabajo, y ese trabajo sí lo van a tener que tener para este jueves, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A partir de hoy van a empezar a buscar y a leer y a estructurar su trabajo, ¿sí? Que es netamente explorativo. Van a presentar ese trabajo en la siguiente clase y van a defender ese trabajo con un PowerPoint, ¿sí? El PowerPoint y la defensa tienen unos 5 puntos y el documento en sí tiene un total de 13 puntos. En total son 18 puntos para la clase que viene,
dentro de la defensa del trabajo investigativo que ustedes realizan. ¿Por qué esta situación? Porque, como les mencioné, es un trabajo a distancia, entonces ustedes necesariamente van a tener que hacer su proceso y obviamente acumular los puntos, ¿sí? Entonces es más bien explorativo. Luego tenemos la asistencia, marcar en plataforma y en aula Zoom. En plataforma tenemos como la materia pasada y ustedes ya se manejan, ¿verdad? Enviar asistencia y presente y guardar esa asistencia dentro de la plataforma. La asistencia está programada desde las 18:30 hasta las 21:30 horas. Entonces, ustedes allí pueden marcar y también al ingresar dentro del Zoom, ustedes saben que las clases ya están automáticamente, se graban, entonces ustedes pueden colocar allí sus nombres de modo a que yo también tenga el registro en Zoom, ¿sí? Porque los textos quedan grabados. Entonces allí cumplen la dualidad, sería tanto en Zoom como en plataforma y allí ganan los 2 puntos, ¿sí? En asistencia en total serían 8 puntos en asistencia. El día de hoy, por el tema introductorio, tenemos un foro debate que son 2 preguntas, ¿sí? Inclusive inmediatamente luego de terminar esta clase ustedes pueden hacer eso, pueden contestar esas 2 preguntas, pero lógicamente está cronometrado, los foros siempre están cronometrados, está cronometrado hasta la siguiente clase, el inicio de la siguiente clase, sería el jueves. Pero como son 2 preguntas, es bastante sencillo de responder, ¿sí? Simplemente es cuestionarse, es un poco indagar, un poco de pensar. Entonces, una vez que lo responden, ya tienen allí sus 2 puntos, independientemente, ¿verdad?, de que si no lo responden, pasa el tiempo, porque el tiempo es vital en esta materia, entonces ya ustedes pierden ese puntaje. Y como les digo, la respuesta también tiene que ser, lógicamente, acorde a la pregunta, ¿sí? No van a responder otra cosa que no se les esté preguntando dentro del foro, ¿sí? Entonces, aquí yo puse los temas a dividir y como son ustedes 2 nada más, son 2 temas, ¿sí? Son 2 temas bastante concretos y sustanciosos dentro de lo que es la materia. Primeramente hablamos de sistema de alimentación de recursos humanos. Sería reclutamiento del personal, fuentes y medios de reclutamiento, estudio a través de casos, menciona. Luego tenemos selección del personal, técnicas de selección de cómo yo realizo la selección de un personal dentro de una empresa, técnicas de entrevista y pruebas de selección. En esto, por ejemplo, hay mucha psicología, ¿sí?, que viene en ayuda. Entonces, estos 3 temas de aplicación de los recursos humanos son lo que hacen el subsistema del primer tema, que sería subsistema de alimentación de los recursos humanos. O sea, cómo yo hago para reclutar significa seleccionar, ¿sí? Seleccionar y adiestrar al personal al ingresar dentro de la empresa. Entonces, este es un tema fundamental dentro de la materia. Entonces, usted, el que elige este tema, tiene que realizar una investigación profunda. Hay varios tipos de reclutamiento. Tendrá que seleccionar bien la información que va a presentar, ya que hay mucha información sobre administración de recursos humanos en la web. Es muchísimo. Entonces, es un tema. Otro tema es la descripción y análisis de cargos. ¿De qué manera se realiza esa descripción y análisis de cargos? Los objetivos de la descripción y el análisis de cada cargo. La evaluación del desempeño humano y los objetivos y beneficios y los métodos de evaluación. O sea que prácticamente es el proceso en sí de la materia,
¿sí? Cómo yo selecciono mi personal, cómo lo adiestro, cómo lo evalúo y cómo hago la descripción de cargos. Entonces, este número 2 es un tema. Todo esto es un tema hasta aquí, ¿sí? Y este es el segundo tema. Estas serían las ideas fuerzas del tema, ¿sí? Ustedes lógicamente lo van a desglosar, van a ver según los autores de qué manera, ¿sí? Y esta sería en total lo que es el primer tema. Primer tema. Yo voy a Entonces, hacer ese, profe. El ¿cuál de primer los tema. dos vas a elegir? Primer Bueno, tema. el primer tema. Bueno, entonces Ujú. acá yo voy a poner ya, y esto ya voy a alzarlo así en la plataforma, Sí. entonces ya vas a ver la compañera. Sí, es que Mota es con 2T, Sí, profe. porque siempre me pasan con 2T, pero no sé por qué, Mm, no sé si está correcto o incorrecto, pero siempre sí, con con 2T. dote. Sí. ¿Qué descendencia, Andrés? Creo que brasilero, sí, brasilero. O sea, Ok, de Brasil. ok, brasilero. Bueno, entonces, lo dejamos el segundo para Ramona o Belén, como quiera llamarle. Ujú. Y aquí están las partes, ¿sí? Tiene que tener una carátula. Ustedes están acostumbrados a hacer esto. Índice, introducción, desarrollo del tema seleccionado y conclusión. Esto es para el jueves, ¿sí? Para el Sí, jueves. Y aquí tenemos la otra parte que sería referencia bibliográfica y anexo. ¿Cuáles serían los criterios? En este caso, es un punto nada más aquí. 13 puntos aquí. Estos serían los criterios. Primeramente, tiene que tener una portada, encabezamiento y margen, cita de la fuente donde adquiere información, ¿sí? Creo que más de una vez ya dije de qué manera se cita y de dónde adquirir la información. Tengo que referenciar quién dijo eso y por qué y de dónde obtuve esa información. Presentación en modo PDF, ¿sí? Para que no sufra ninguna alteración, lo ideal sería que esté en PDF. Porque muchas veces los trabajos prácticos, no, profe, pero yo hice bien así al C, pero al final no llegó así la información. Entonces, para que no haya ese tipo de problemas, entonces formato PDF. Contenido presentado acorde a lo solicitado en el eje temático. ¿Qué significa eso? Significa que estos temas aquí que menciona en el tema 1 están incluidos dentro de tu trabajo. Si no es que el título nomás es y la información no tiene nada que ver, ¿sí? A eso se refiere, porque muchas veces presentamos un trabajo que totalmente el contenido no tiene nada que ver con lo que se solicitó. Entonces, allí concordancia sería del contenido con el tema. ¿Sí? Tiene que tener alguna relación, por más de que puede ser algún agregado, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener una relación con el contenido que se está solicitando. Puntualidad sería entrega en fecha, presenta sin errores ortográficos, eso es prácticamente un regalo en la virtualidad, y enuncia 2 ejemplos del tema general abordado. Enuncia significa que hace algún o da algún ejemplo concreto, porque también dentro de administración de recursos humanos, si estamos, como siempre digo, en el aula presencial, hacemos mucho estudio de caso, ¿sí? Hacemos estudio de caso, hacemos grupos, estudio de caso, ¿sí? De situaciones de administradores de recursos humanos, inclusive se puede hacer un simulacro de entrevista laboral, o sea, es una materia muy rica en cuanto a interacción, pero estamos entre dos y estamos en aula virtual, entonces no da el caso. Entonces, por eso solicito yo ejemplos, porque hay varios, ustedes pueden poner incluso en la web, buscar estudio de casos de recursos humanos y van a encontrar muchísimos, ¿sí? Por ejemplo, de selección, pero tiene que ser acorde al contenido que se está pidiendo, ¿sí? Siempre al contenido, no me pongan un ejemplo que no tiene nada que ver con su tema, a eso me refiero. Luego tenemos el área de contenido en cuanto al Power y
A la exposición hace referencia a este segundo punto, donde hace exposición clara y precisa del tema, concordancia entre ideas, ¿sí? Si está exponiendo, tiene sentido lo que está diciendo, vestimenta acorde para la defensa del trabajo de investigación, ¿sí? Estamos hablando de recursos humanos, la apariencia personal para una entrevista, para un trabajo administrativo, siempre tiene sus requerimientos y como estudiantes también tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, cómo te ven, te tratan, dicen, ¿sí? Entonces depende de cómo te ven, te tratan, ¿sí? Entonces, por esa cuestión también de protocolo es un requerimiento, ¿sí? Por lo menos no vamos a estar demasiado con nuestra remera de Olimpia o de Cerro o algo así, por lo menos algo más de una camisita y así, ¿sí? Bueno, luego tenemos las respectivas conclusiones que van a cerrar su defensa con una conclusión. He concluido que este trabajo tal cosa o lo otro, ¿a qué conclusión llegue? ¿Sí? Si no hacen esa conclusión, la docente hace 2 preguntas. Yo generalmente, ustedes ya están acostumbrados a que le hagan las preguntas. Me recuerdo en lo presencial que fue muy duro para algunos la primera defensa conmigo, porque lo recuerdo perfecto. Creo que era de tu grupo, Andrés. ¿Sí? Sí, claro que sí. La primera defensa que hice, no pensaron que iba a hacer las preguntas. Y algunos se me quedaron en blanco. Entonces, eso siempre lo sigo haciendo en el área, en el aula virtual. Eso no cambió. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sabemos si es que realizamos nuestro trabajo o nuestro compañero no me hizo todo y yo no hice nada. Entonces, o que sea, no tomamos el tiempo de leer nuestro trabajo o el power que vamos a presentar, ¿sí? O qué es lo que estamos diciendo, nomás hablando al aire y había sido que no entiendo nada de lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, refiriéndome a eso, las conclusiones. Luego, aquí están los aspectos generales, tipo de letra, tamaño. Esto ya es cuestión de forma ya, del documento, ¿sí? Creo que ustedes están acostumbrados ya, porque ya hace bastante tiempo que estamos en estas cuestiones, pero hace la aclaración ahí, ¿sí? De qué tipo de letra. Lo usual, lo que siempre se utiliza dentro de los trabajos. Bueno, esto va a tener un total de puntos de 18 y luego tenemos el ensayo, ¿sí? Aquí está también la guía del ensayo. La guía del ensayo pide escoger uno de los artículos recomendados y leerlos comprensivamente, ¿sí? Yo dentro de la plataforma voy a agregar libros de lectura y ustedes van a escoger el tema para el cual van a hacer el ensayo, ¿sí? Entonces, ese ensayo va a necesariamente tener que tener una postura en cuanto al tema que eligieron, ¿sí? Y, lógicamente, escribir. Pero no quiero un ensayo largo, quiero un ensayo de máximo 5 hojas, ¿sí? No es un trabajo práctico, es un ensayo. Ustedes van a escoger una idea fuerza que deseen desarrollar, porque hay muchos temas en administración de recursos humanos que dan para realizar un ensayo, ¿sí? Y lo traduce a un postulado. O sea, ¿qué significa? Yo tengo una postura referente a eso. Por ejemplo, el valor de la persona dentro de una organización. Eso puede ser un tema. Bueno, ¿cuál? Yo creo que según tal autor, el valor de una persona dentro de la organización es esto o lo otro, ¿sí? Entonces ahí tengo una idea base y a partir de él yo siento postura como el ensayista. Digo que sí considero eso, no considero porque lo considero y ahí empiezo a explayarme y crear una idea de ese tema en específico. Ustedes van a seleccionar el tema y van a realizarlo. Esto tiene 10 puntos, máximo 5 hojas, porque ustedes lo tienen que escribir ustedes. Eso es lo que siempre digo por el ensayo, porque hay ensayos totalmente copia y pegue. Esto lo tienen que realizar ustedes y
y eso, ¿sí? Y eso, son 4 cosas lo que vamos a realizar. Vamos a tener un trabajo práctico con defensa, la entrega de un ensayo lógicamente, sin ningún tipo de defensa, solo entrega, y luego tenemos la evaluación parcial y la evaluación final. O sea, en eso se encierra todo lo que es la materia en sí. En síntesis, es más proceso evaluativo que el desarrollo en general, pero es así. ¿Qué te parece, Andrés? Ya hablé demasiado. No hay, vamos a hacerlo. Tenemos poco tiempo, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible Ok. Cuento por nuestro bien. con su voluntad. Como yo siempre digo, una frase muy mía es que dicen que la voluntad se disciplina, y es cierto, ¿sí? Porque ahora mismo podemos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos en aula. Entonces, disciplinamos nuestra voluntad. Y yo creo que con disciplina vamos a llegar a terminar este módulo, que no sé por qué cuestión, y ahora te consulto, Andrés, ¿por qué cuestión ustedes pasaron al área tutorial de esta materia? La vez pasada me mencionaron ya de contabilidad, pero de administración, ¿por qué? Porque somos muy pocos, solo quedamos Ramona y yo. Y Arnaldo, Carolina y Maida son de ingeniería. Y ellos todavía no empezaron también con su tutoría. Creo que mañana empiezan también. Un Mm, poco tarde, pero sí, creo que entiendo, es por esto entiendo. más. Ok, entonces más bien yo lo diría de que es una tutoría a distancia, ¿sí? Sería una tutoría de trabajos, y en realidad yo a tutoría lo llamo diferente porque es darle seguimiento nada más, ¿sí? Acompañar nada más. Y en realidad es eso. Lastimosamente, en cuanto al tiempo que tenemos para el desarrollo de los trabajos, es muy difícil de repente decir, te voy a hacer una tutoría generalizada. Vos hoy podés hacer tu investigación o mañana por la tarde enviarme ya un borrador de tu trabajo investigativo y te puedo ir orientando, pero como el tiempo es breve, entonces no hay tanto, es más bien acompañar, ¿sí? Es más bien acompañar. Y vamos a poner todo de mi parte, ¿verdad? Yo estoy 100% pendiente de ustedes, de lo que ustedes requieran para esta materia. Si tienen alguna duda, si les cuesta de repente saber cuál de la bibliografía pueden utilizar, entonces pueden ir consultando sin problema, ¿sí? Para eso estamos los docentes, para ir acompañando. Bueno, ¿se quedó claro todo hasta aquí, esta primera parte, Andrés? ¿Tenés Sí, alguna profe. duda referente a esto? No, ninguna duda, profe. Sobre el ensayo y el trabajo práctico, sí, se entiende muy bien. Y ya tengo mi tema también para Ok, ir buscando. ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a lo que es el tema del día de hoy. Quisiera, todavía no te automatriculaste, ¿verdad? No, todavía, profe. Bueno, ok, Solo terminé. entonces ya van a encontrar, como es a distancia, en cualquier momento pueden ingresar ustedes y pueden acceder a, a todo lo que allí. De todas formas, le doy la chance hasta la siguiente clase para que hagan el foro, pero sí se ponen en contacto para eh, ya iniciar su trabajo investigativo, que es lo más importante. Ya dentro de lo que se refiere a la materia de administración de recursos humanos, tenemos una frase. Hoy iniciamos con este desarrollo de Bolivia en la unidad 1 sería. Tengo esta frase muy linda, y a ver si lo lees un poco, Andrés. Una organización, sin importar lo bien diseñada que esté, es solo tan buena como las personas que viven y trabajan en ella. Ok. ¿Qué me dice o sea, qué te dice esa frase, Andrés?
Y sería que las personas que trabajan en ella lo hacen importante. O sea, lo hacen bien, lo hacen organizada. Sí. Y así, o sea, el trabajo, recurso humano, el trabajo del personal. Ok. ¿Vos crees que es así o no es así en la actualidad en las organizaciones? Y creo que es, sí, profe, o sea, no sé muy bien. ¿Cómo? Y no sé, profe, creo que sí. No sé muy bien. No sé si decir que sí o no, pero no sé, profe. No sé. Ok. Por una cuestión así de también poner tu punto de vista en cuanto a esta frase. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente consideramos que a lo mejor llegar a los objetivos es más importante. O de repente generar utilidad, cosa que estamos tan acostumbrados, lo que estamos en contabilidad, que ganar, ganar y ganar. ¿Verdad? Ganar es lo importante o el dinero es lo importante. Pero aquí estamos en administración de recursos humanos y hoy nos dice, esta frase nos dice que una organización, sin importar lo bien diseñada que esté, puede ser que sea una espectacular infraestructura, pero que es tan solo buena como las personas que viven y tratan en ella. ¿Sí? Yo me puedo ir en un lugar bastante lujoso, prestigioso, pero si las personas me tratan mal, ¿sí? Si yo no me siento a gusto, si yo no me siento bienvenida, si yo no siento esa acogida, ese recibimiento de los personales dentro de la empresa, entonces, tipo que yo no me siento bien. Sí, eso en la postura del cliente. Ahora en la postura de yo empleado, ¿cuál sería, Andrés? Si yo soy la que estoy trabajando ahí. O sea, no entendí, profe, ¿cómo? En el caso de que seas vos el que esté trabajando en esa organización, ¿qué postura sería la tuya? No sería o sea, la responsabilidad en tu trabajo, Sí, cumplir las órdenes, ser amable, respetuoso. O sea, si es claro. que vas en la parte de la ética del personal o algo así. Ok. Excelente, excelente. O sea, aparte de que yo sea una buena persona, ¿sí? Entonces, si yo soy una buena persona, entonces voy a ser un buen funcionario, voy a atender bien a los clientes, voy a hacer de manera eficiente y eficaz mi trabajo. Entonces, parte de un concepto ético, parte de un concepto de valores humanos, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de cualidades que son netamente intrínsecas y netamente cualitativas, ¿sí? Eso no se ve. ¿Sí? Yo no puedo contar cuán respetuoso Andrés sea, ¿sí? No puedo contar, ¿sí? Sí puedo cualificar, ¿sí? Es muy, es poco, es mucho, ¿sí? Pero no puedo contar. Entonces, de eso depende, de que en las organizaciones realmente lleguemos a ser una buena organización, una buena empresa, de las personas que forman parte de ella. Entonces, a partir de allí, vamos a la importancia de los recursos humanos o del recurso humano. Esta frase nos dice muchísimo. Que entonces, a ver un poco, le estoy viendo a Belén. Bienvenida, Belén. ¿Me escuchás, Belén? No me escucha, parece. Bueno, voy a continuar entonces. ¿A qué voy? A que vamos a hablar el día de hoy de la unidad 1, el ser humano y el trabajo, valor de las personas en la organización. Y hay dos lecturas obligatorias que tenemos, que es el sistema de empresas de Pablo Illanes
y Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chiavenato. Ustedes lo habrán leído muchísimo a Adalberto Chiavenato, ¿sí? Es prácticamente uno de los padres en cuanto a conocimiento bibliográfico de la administración de empresas. Hay varias versiones y ediciones de libros de Hidalberto, pero el que vamos a utilizar ahora de base es Administración de Recursos Humanos, ¿sí? Ya lo leyeron seguramente, pero son los dos libros de bases de la materia que pueden ustedes ir a consultar en cuanto a los temas que van a inclusive investigar, ¿sí? Son dos libros bastante completos en cuanto a el contenido, ¿sí? Porque estamos hablando de marco teórico en este caso para iniciar. ¿Y qué son estos recursos humanos? Vamos a ver un poco, Andrés, ¿qué nos menciona en cuanto a los recursos humanos? Si nos podés leer un poco la guía. Sí, los recursos humanos, principal patrimonio de la empresa, pero no son propiedades de la empresa, como el resto de los recursos, y su comportamiento en nada previsible y trivial, como lo sería el de una máquina. Sí, continúas, Único, Andrés. sí, único recurso vivo y dinámico de la organización que dirige el uso de los restantes recursos productivos que son inertes y estáticos y que además puede mejorar continuamente, único recurso que puede incrementarse. Las actividades de las personas son voluntarias, requieren de un contrato legal y también de un contrato psicológico. Sí. ¿Observas la última estrofa o no? Sí, voy a leerlo. Está compuesto de potencialidades, habilidades y conocimientos puestos al servicio de la organización para el logro de los objetivos y se manifiestan solo a través del comportamiento de las personas en las empresas. Ok, muchas gracias, Andrés. ¿Me puedes explicar un poquito qué entendiste de lo que acabas de leer en cuanto a recursos humanos? Y que el recurso humano es muy importante para la empresa, pero la empresa tampoco es dueño serían de las personas que trabajan ahí, pero que son Sí. importantes en la entidad, que no son como las máquinas, digamos que una empresa sí o sí es dueño de ellos. Ok, perfecto, perfecto. Excelente. En realidad los recursos humanos son, los seres humanos en este caso, ¿verdad? Son el único recurso vivo y dinámico, menciona, de una organización. O sea, vos te vas y encontrás una infraestructura, los muebles, los equipos, todo lo que quieras, todos los rodados, todo lo que quieras, pero lo único vivo y que da vida a las organizaciones o a las empresas en general son los recursos humanos, o sea, los seres humanos, ¿sí? Entonces, aquí menciona de que no podemos compararlo como una máquina, porque como sabemos, tienen potencialidades, tienen habilidades, tienen uso de raciocinio, conocimiento, ¿sí? Y también tienen voluntad propia, ¿sí? Tienen voluntad propia. Y como sabemos, pueden manejar sus emociones, manejar sus propias decisiones, el hacer, el no hacer, ¿sí? Todas esas cuestiones hacen una característica o varias características de los recursos humanos. Entonces, la administración más difícil tal vez sea la de los recursos humanos, ¿sí? Porque ¿cómo yo logro que Andrés, una administración sería cómo yo logro que Andrés
pueda aprender en este semestre. ¿Cómo yo logro eso? ¿De qué manera administro a las personas? ¿Cómo yo logro de que él logre también el objetivo? ¿Sí? Entonces, allí es la unión de dos voluntades, del que administra y del que tiene que realizar las tareas, ¿sí? No, nada se logra en recursos humanos sin la otra edad, sin el otro, ¿sí? Sin el otro. Son equipo, ¿sí? Pero necesariamente tengo que nombrarlo como un ser vivo, un ser humano que tiene su valor, que sobrepasa todo valor de cualquier tipo de patrimonio que forma o conforma la empresa. Entonces es invaluable, ¿sí? ¿Sí? Es invaluable el valor de los recursos humanos dentro de las instituciones o dentro de las empresas, ¿sí? Porque puede estar toda la infraestructura, pero si yo no tengo la gente, o puede estar toda la universidad, pero si yo no tengo alumnos, entonces ¿de qué me sirve? ¿Sí? Entonces a eso hace referencia, ¿sí? Que es lo más importante, y obviamente que estamos en administración de recursos humanos, siempre vamos a mencionar de que el factor importante va a ser o van a ser los recursos humanos o el capital humano. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Habla de que son las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, sin importar cuál sea el nivel jerárquico o tarea de los recursos humanos, están presentes en los distintos niveles de la organización. Y te hago una consulta, Andrés. Aquí habla de los niveles de una organización, ¿sí? Ustedes como administradores o futuros administradores sabrán de que hay jerarquías dentro de las organizaciones, ¿sí? Está la de la alta gerencia, la de gerencia asesoría y el nivel operativo, que serían los técnicos, funcionarios, obreros y superiores, ¿sí? Entonces, en esa jerarquía, toda esa jerarquía se refiere a los funcionarios, al recurso humano que forma parte de la institución u organización, ¿sí? Entonces, construye un tipo de recurso que posee vocación encaminada hacia el crecimiento y el desarrollo. Entonces, toda esa estructura es posible. Siempre hablamos de los organigramas, de los fluxogramas, de cómo se hacen las cuestiones, de los manuales de función. Ustedes habrán desarrollado todo eso. Y todo eso cobra sentido. ¿Quién da vida a esos? O son los recursos humanos. Cuando hablamos de mandos medios, por ejemplo, hablamos de un intermedio gerente, por ejemplo, o jefe de recursos humanos, o jefe de un sector, o jefe encargado de algún depósito, o encargado del área administrativa, o encargado del área finanzas. Esos son mandos intermedios y son personas, ¿sí? Hablamos de cargo, pero estamos hablando de la persona, ¿sí? Que ejerce esa función dentro de la empresa u organización. Y en síntesis, hablamos de que la organización en sí son un conjunto de personas que caminan hacia un objetivo común, ¿sí? Porque toda esta estructura, cada uno tiene su función, sí, pero es posible gracias a que trabajan de manera organizada y conjunta, ¿sí? Y van caminando hacia una meta o hacia un objetivo. Jorge Terry es el que menciona esto, ¿sí? Como un grupo de personas que caminan hacia una misma meta. Inclusive podemos decir de que van tirando, ¿sí? Bajo una misma intensidad hacia un mismo trayecto, llegando hacia un objetivo trazado inicialmente de manera común, ¿sí? Es una integración, un sistema en sí, pero como siempre menciono, hablamos de las personas, ¿sí? Específicamente las personas. Hablo del gerente, trabaja conjuntamente con los directivos, trabaja con los técnicos, con los obreros, con los supervisores, de manera conjunta, siempre. Entonces van encaminados hacia un objetivo. Bueno, recursos humanos. A ver un poco, Belén,
¿Estás, Belén? ¿O te fuiste? Va y viene Belén. No sé qué pasa con Belén. La luz de la Ande. Ay, no creí reírme la respuesta, disculpe. No, ayer Justamente estaba. ayer pasó eso que Sí. la luz se iba y venía. Dije, qué suerte que hoy no me tocó clase con Zoom, porque si no iba a ser demasiado complicado. Bueno, ¿podés darnos lectura entonces, Andrés, de los recursos humanos que hacen referencia? Sí. Tener personas no constituye un objetivo de la organización. Las personas no son los únicos recursos. Sin embargo, son los únicos recursos capaces de procesar los otros recursos inertes. Por lo tanto, todos los demás recursos exigen la presencia del recurso humano para su procesamiento. ¿Cierto? Allí, por ejemplo, menciona que mi objetivo como organización, tener personas no constituye un objetivo de la organización. No vas a ver, por ejemplo, Andrés, por ejemplo, que dentro de la cooperativa Colonias Unidas su objetivo sea tener el personal, las mejores personas. Si jamás va a haber un objetivo general, fundamental dentro de cualquier organización, ya sea ente público o privado. Pero esto hace que las cosas funcionen, hacen que los procesos lleguen a ser concretados, realizados y se llega al objetivo. Y el medio son los recursos humanos. ¿Sí? Nada puede suceder si es que no hacemos que las cosas sucedan, dice una frase, ¿sí? Entonces, hagamos que las cosas sucedan. ¿Quiénes hacen eso? El recurso humano. Entonces, forma un recurso, un capital intangible, digámosle, que es prácticamente invaluable de las organizaciones y forma parte vital de toda organización, es y siempre serán los recursos humanos. ¿Sí? El recurso humano. Sin eso no sucede, no pasa, no llegamos. ¿Sí? Ahora, primeramente, habíamos dicho el valor de las personas y quiénes son las personas. Son unos seres vivos y que tienen conocimiento, que tienen voluntad propia, y hablamos de habilidades de acuerdo al distinto nivel jerárquico en el cual pertenecen. Bueno, ya sabemos eso. Ahora pasamos a qué es administración de los recursos humanos. ¿Sí? ¿Qué es administración? Y allí vamos al concepto básico que manejamos todo. A ver, Andrés, ¿qué nos dice administración de recursos humanos o la administración de los recursos humanos? Consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal de una empresa, toda vez que la organización representa para las personas el medio, el medio, el medio mediante el cual logran sus objetivos personales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la organización que trabajen y den el máximo de sí mismo, con una actitud positiva y favorable hacia los objetivos empresariales. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la administración? Es lo que acabamos de mencionar. Forma parte, la administración en sí tiene un concepto que vendría a ser el proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Eso no cambia, la administración siempre tendrá ese concepto del cual Henry Fayon nos habla en sus enunciados, en los cuales nos menciona que la administración no es otra cosa que el proceso administrativo para lograr los objetivos de cualquier ente o de cualquier organización. Y ¿qué es lo que se diferencia con el concepto de administración de empresas con la administración de recursos humanos? Es que en realidad lo que vamos a administrar son los recursos humanos exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un administrador de recursos humanos o qué es la administración del recurso humano? Sería
simplemente mantener a las personas de manera organizada, de manera objetiva, ¿sí? De manera que los mismos con sus acciones, ¿sí? Puedan llegar ellos mismos a sus objetivos y así también llegar la empresa en sí a los objetivos trazados inicialmente. ¿Qué significa? Que yo a través de la organización, yo como ser humano, pueda sentirme eficiente, pleno, realizando la actividad que estoy realizando. O el trabajo o la tarea que yo estoy realizando. Tengo que sentirme bien, o sea, el clima organizacional es importante, la cultura organizacional es importante para que yo pueda administrar de manera correcta. Y lógicamente que hay un factor muy esencial que es saber ser líderes, saber ser administradores, saber tener carisma para hacer que el otro haga lo que yo estoy planificando que tienen que hacer. Tengo que saber direccionar y saber llegar y saber evaluar, ¿sí? Entonces, ¿es muy complicado? Sí, es muy complicado. ¿Sí? Porque son varias, estamos hablando de organizaciones, son varias personas, ¿sí? Que pueden ser eficientes o ineficientes, responsables o irresponsables. Entonces, allí hay una cuestión de que formar un buen equipo de trabajo hace la diferencia por encima de todo. Entonces, tiene necesariamente, dentro de nuestro equipo tenemos que tener personas o buenas personas, ¿sí? Personas buenas o buenas personas. Entonces, habla aquí que la administración del recurso humano significa conquistar, dice, y mantener las personas en la organización, que trabajen, den lo máximo de sí mismas con una actitud positiva, favorable hacia los objetivos empresariales. ¿Sí? Sucede que yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí trabajando en esta empresa? Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Dentro de nuestro puesto laboral. O vos no te haces esa pregunta, Andrés. ¿Por qué estoy aquí? Cuando trabaje, voy a decir, bueno, ¿Cómo? cuando trabaje en una empresa, voy a decir que estoy haciendo aquí. Ajá. Ah, una consulta hablando, ya que estamos en Administración de Recursos Humanos. ¿Vos estás trabajando en alguna empresa o no? La verdad que no, profe. No, No. es más acá en la agricultura nomás. Ah, o sea, trabajas en el área de, sos agricultor, ¿sí? Ujú, Ok, así es. ok. Bueno, está bien. Entonces, en el caso de que hablamos de administración de recursos humanos, entonces la persona debe sentirse, como ahí lo menciona, de manera que yo también, como líder, como administrador, entonces pueda trabajar con ese tipo de personas. Pero ¿qué pasa o qué sucede muchas veces? Que estamos en un puesto laboral solamente por el sueldo, solamente por ABC motivo, pero no abrazamos la meta de nuestra organización o de la empresa donde estamos, entonces se nos dificultan las tareas y lógicamente eso también dificulta al líder. Ahora, otra cuestión es cuando el líder es el problema, cuando el líder la situación es poco hábil en la administración, porque la administración en sí es un arte, ¿sí? El administrar personas es un arte, ¿sí? El que yo inspire a otras personas a hacer lo mismo es un arte, ¿sí? Entonces, nace o se hace, muchos dicen por los líderes, pero hay que ver, ¿sí? Es una cuestión de análisis. Pero hablando propiamente de la administración de recursos humanos, hablamos de que necesariamente vamos a cumplir con el proceso administrativo. Y el proceso administrativo desde administración 1 hasta hoy no cambia, eso sigue siendo lo mismo, ¿sí? Tengo que planificar, tengo que organizar, coordinar y evaluar si llegué o no llegué, ¿sí? Siempre hablando en cuanto a objetivos. En este caso, con el recurso humano, con el equipo de trabajo, con mi sector, ¿sí? O con los funcionarios en general. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, no mucho,
de la evolución que se fue dando. ¿Cuál sería esa evolución que se fue dando en cuanto al capital humano dentro de la administración? Sabemos que todo tiene que ver con la historia de la humanidad, la historia dentro de las organizaciones y la historia o evolución de cómo se fue dando, cómo fue que la humanidad fue cediendo los derechos y dando los lugares a los trabajadores, y esto es toda una historia detrás, dentro de las organizaciones de la clase trabajadora y demás. Aquí habla en la primera parte, la primera forma de relacionarse de las relaciones humanas en el trabajo fue la esclavitud, imagínense, la que fue abolida en Europa entre los siglos, prácticamente el siglo 6, 7, ¿sí? Y ahí durante el feudalismo también surge la servidumbre, imagínense, el señor feudal y es el dueño de la vida de las personas, solo posee algunas obligaciones mínimas, tales como la defensa, la subsistencia. Los siervos siguen atados a la tierra. Entonces, allí comenzamos desde la esclavitud, luego pasamos a las servidumbre y por último a el artesanado. Existe una especialización del trabajo que no motiva una organización por gremios, organización regida, que imposibilita cambiar de oficio. O sea, por ejemplo, si yo formo parte de los albañiles, yo solo podía ser albañil, o si, el sindicato lo llamaban, ¿sí? Entonces, es una de las formas de relacionamiento en cuanto al capital humano. ¿Sí? Partiendo de la esclavitud, que hace bastante tiempo que gracias a Dios salimos de eso, ¿sí? Luego tenemos la servidumbre, que también ya en teoría en nuestro país no tendría que haber, ¿sí? Y luego pasamos a lo que es el artesanado. Sí, eso generalmente está dado ya a partir de que tengo un oficio, si soy albañil, si soy carpintero, entonces tenían sus grupos de trabajo y de la forma en que trabajaban y su organización propia, que era denominada gremios. ¿Sí? Entonces, a partir de allí hablamos de cómo iba evolucionando el concepto de los trabajadores, porque estamos hablando desde la postura de los trabajadores, de los que forman parte de los recursos humanos, en síntesis de los trabajadores en sí. ¿Qué rol cumplen los trabajadores dentro de la organización? A eso nos estamos refiriendo. Luego vamos al historial de la evolución de este capital humano, ¿sí? Hablamos de la revolución industrial. Allí la revolución industrial hizo un cambio de pensamiento en la clase trabajadora, ¿sí? La administración científica de Taylor, hombre como continuación de la máquina, es lo que da un paso, un salto a lo que se refiere al pensamiento de la clase trabajadora. O sea, despertó en ellos otro tipo de deseo que no sea solamente la subsistencia o solamente pan y agua y digámosle, las necesidades básicas nada más, ¿sí? Sino de seguridad, de autorrealización, ¿sí? Y así como lo menciona dentro de la escala de Maslow y las necesidades de todo ser humano, ¿sí? Entonces, a partir de allí nace lo que es el pensamiento de Gant, ya en el año 1887, ¿sí? Menciona ya remuneración por objetivo, preocupación por la comprensión e instrucción de los obreros, o sea, ya buscan capacitar a los obreros, ya se tiene ya una remuneración por objetivos, ¿sí? Entonces, hoy en día existen todavía inclusive
que estamos a 100 años luz. ¿Qué significa eso? Retrasados en cuanto a esto. Ya GAN en 1887 y hoy por hoy hay organizaciones que aún no dan remuneración por el objetivo logrado y aún así todavía no capacitan a sus personales. ¿Sí? Existen, sí existen. ¿Sí? Pero ya en 1887 ya se tenía ese pensamiento de que tenía que realizarse esto. Luego tenemos la teoría clásica de la administración, que es el gran estudioso Henry Fayol, que nos habla de que administrar es la actividad común de todas las empresas humanas. Centra su atención en sus principios básicos. Y ahí hablamos del proceso administrativo. Hablamos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Deja de un lado el factor humano. ¿Sí? Esto haciendo historia. Luego, hablamos de la organización burocrática. Esta es en el año 1866 al 1920. Max Weber. Max Weber sí que no importa con tal de llegar a los objetivos nada más. ¿Sí? Entonces, la organización burocrática surge en la reacción de la teoría clásica sobre la administración y para reducir la irracionalidad de las grandes organizaciones, dirigiéndose a actuar hacia los resultados. Todo comportamiento humano comienza a ser normado, o sea, todo como una norma. ¿Sí? Entonces, Max Weber utilizaba el fin, justifican los medios, como sea, pero se tiene que llegar al objetivo. Entonces, poco y nada le importaba lo humano allí. ¿Sí? Luego vamos a la siguiente consulta. ¿Cómo llegamos a valorar y entender el aporte de las personas al desarrollo de las empresas? Y aquí tenemos distintas escuelas de pensamiento. Hablamos de la escuela de pensamiento de las relaciones humanas, de Gregor Entolmayon, ¿sí? Es uno de los pensadores más destacados en administración de recursos humanos, estudio del personal. Debía centrarse o concentrarse en los trabajadores y en sus relaciones interpersonales. Planificación cumple solo el rol formal, siendo fundamental la colaboración en la organización. Condiciones de trabajo deben satisfacer los requisitos subjetivos de los empleados con respecto a la satisfacción social del lugar del trabajo. Entonces, él ya hablaba de una colaboración, hablaba de las condiciones de trabajo ya en el año 1950, ¿sí? Y también de manera que los trabajadores se sientan satisfechos. Ya se hablaba de satisfacción laboral, ¿sí? Porque hay una forma también de medir esa satisfacción laboral dentro de las organizaciones. Luego, por último, tenemos planificación de Kuhn y Donnell, que es prácticamente habla de que los individuos trabajen en grupos con un claro entendimiento de los propósitos y objetivos de la organización y métodos para alcanzarlos. La administración de objetivos APO de Peter Drucker también es una tendencia, ¿sí? Aparece como el concepto de misión u objetivo específico de la empresa hacia la cual deben encaminarse los esfuerzos de los distintos individuos. Bueno, hoy hay varios pensamientos, esto continúa, esta diapositiva continúa, pero atendiendo a que tengo limitado el Zoom, entonces me acaba de informar 10 minutos nada más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ingresar a la plataforma y tienen que responder a la consigna que hay allí. Si es un foro, son 2 preguntas. El Power está dentro de la plataforma, pueden descargarlo y leerlo. Y para la siguiente clase ya vamos a tener la defensa del trabajo. ¿Sí? La guía está también dentro de la plataforma, eso pueden descargarlo. Andrés tiene el primer tema y seguramente por ende, por lógica, lo dejamos a Belén el segundo tema. ¿Qué hora quieren iniciar la siguiente clase, la defensa?
Y las 7 estaría, bueno, pero Las 7. sí. Ok, ok. Van a tener 15 minutos, ¿sí? Porque esto cansa mucho, como es a distancia. Entonces vamos a dar 15 minutos y 5 minutos de pregunta y ya serían en total, ahí completamos 40, ¿sí? Después voy a dar algunas indicaciones y ahí cerramos la clase siguiente, que sería el jueves, ¿sí? Entonces de aquí en más tenemos todos los jueves clase, ¿sí? Sí. El trabajo individual ya entraría en para la parcial. ¿Cómo? Trabajo individual. El trabajo individual ya entraría para la parcial. Sí, Los sí, dos. los dos. Ustedes tienen que intercambiarse la información, cosa que es bastante sencilla, ¿sí? Ajá. Bueno. Bueno, de mi parte es todo. Por favor, si puedes dejar tus nombres, ya veo tu nombre, entonces, y entres en la plataforma y marques asistencia. Entonces, de mi parte es todo. Si no tienen ninguna otra duda, pueden acceder a la plataforma y allí van a tener el contenido y el libro básico de esta materia también. Bueno, de mi parte un gusto y estoy a las órdenes, ¿sí? Dale, Que tengan gracias, muy Juan. buenas noches, Andrés. Dale, vale. Ok.